El debut del famoso cooling break en el partido entre México y Sudáfrica encendió el debate en el Mundial, marcando una pauta histórica al detener el juego para que la hidratación de los futbolistas sea un punto fundamental, importante. La FIFA implementa esta medida para proteger la salud de los atletas ante el desgaste físico, el clima. La pausa ha generado controversia por romper el ritmo del partido y además alterar las transmisiones, ¿no? Y he querido hablar con el doctor Ricardo Javornik, lo dije bien, médico deportivo, a propósito de este tema, ¿no? Que es nuevo en lo que es al menos la pauta del Mundial. El último fue hace 4 años, entiendo aquí en Venezuela, yo lo vivo con mi hijo, ya se implementan los partidos incluso de categoría, en academias, categoría, por así decirlo, menor. Pero es primera vez que esto es masivo, ¿no? Buenos días y bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí en el estudio. Gracias. Bueno, hablemos de la necesidad con respecto a la salud, ¿no? Yo creo que aquí parte de la crítica es quizás el tema publicitario, el alterar el ritmo del partido, pero hablemos de si es realmente necesario para el atleta. Fíjate que hasta antes de este campeonato del mundo se hacía a solicitud y los médicos y los fisiólogos están con los equipos, tienen unos aparatos que miden estrés térmico. Y cuando pasa de una cierta cantidad, que es 26 de índice de estrés térmico, se pide el cooling break y se para. Entonces, hay muchísimo trabajo en diversos grupos de edades, diversos grupos de niveles de entrenamiento del fútbol, que demuestran que el cooling break produce mejoría por una simple y llana razón. Cooling break, hidratación y enfriamiento. No sé si ustedes verán, en estos partidos todavía no, porque la temperatura no ha sido muy masiva, pero tienen el hielo preparado y se lo montan encima y enfrían. El calor asociado a fatiga produce disminución del rendimiento notablemente. Entonces el cooling break, protección de salud por golpe de calor, no cosas tan fuertes como un golpe de calor que se desmaya, pero los calambres. Fíjense que cuando llega un momento y hay mucho calor, comienzan a haber jugadores tendidos en el piso. Entonces el cooling break tiene la característica de hidratar muy bien, y eso te ayuda a disminuir el proceso o el estrés térmico que produce en la persona, mejorar el rendimiento, y se ha probado en niños, mujeres, en todas las edades, dentro de los partidos de fútbol. Y si hay trabajos científicos que demuestran claramente que el rendimiento mejora. Ahora, esto depende de en dónde se juegue un partido o dónde se entrene. ¿Por qué lo pregunto? Bueno, quizás hay digamos, en esta época del año, en otros lugares del mundo, donde, definitivamente el calor supera a la capacidad que pueda tener alguien para rendir tantos minutos en la cancha, ¿no? O esto está comprobado que debe hacerse independientemente de cuál sea el clima de donde se juegue el partido. Usualmente, como lo dije antes, era solicitud por parte de los médicos y de los fisiólogos de los equipos, que cuando veían que el estrés térmico era muy alto, se utilizaba. Como se está preyendo ola de calor durante todo este mes, yo me imagino que lo institucionalizaron en esa forma. Desde el punto de vista práctico, a los 30 minutos puede ser que el calor no esté muy alto, pero la parte de hidratación y la parte de enfriamiento va a mejorar el rendimiento. Entonces, que lo hayan institucionalizado y que haya disminución del ritmo, hay quien es muy purista, y como yo decía, nosotros descendemos directamente de los romanos, y esto es nuestro circo. Y nosotros queremos ver cómo se destrozan entre ellos los jugadores. Nosotros somos médicos y nosotros protegemos a nuestros atletas, a nuestros gladiadores, y los gladiadores no deben ser lesionados y deben cuidarse. Personalmente pienso que es una medida muy buena, y que si a algunos, como diría yo, a los puristas no les gusta, yo pienso que piensen un poquito dentro del área de los atletas. Sí. Digamos que también hay comparativos en cómo se hacía, por ejemplo, los mundiales de antes, ¿no? Sí, la capacidad de resistencia. Eso ha cambiado, es un juego diferente, que realmente tiene que aplicarse, digamos, esta pausa. Porque, la gente dice, Pelé no tenía cooling break y Maradona tampoco, ¿no? Y Messi en su momento tampoco, ¿no? A pesar de que en este juego quizás es su último mundial. La pregunta es, ¿qué ha cambiado? Si nosotros vemos la preparación física, es muy marcada, y hay equipos que se preparan para trabajar dentro del calor. La cosa es que trabajar dentro del calor implica tener un riesgo de estrés térmico no medido,
y la hidratación es parte de trabajar contra el calor. Yo soy el director médico del Maratón de Caracas y fíjate que el Maratón de Caracas se ha ido reduciendo y se ha ido pegando hacia enero, a las primeras semanas de febrero, por el calor. Porque el de hace 3 años, cuando nosotros tuvimos el maratón, después de Semana Santa, tuvimos 4 golpes de calor y 60 colapsados y fue bien delicado. Y a medida que hemos bajado hacia las zonas más frescas o a las épocas más frescas, menos problemas. Pero nuestros maratonistas siguen siendo iguales y siguen rompiendo récords. En punto, en la época más caliente los récords fueron más lentos. Más lento me refiero, tardaron un poco más, pero ya lo fueron rompiendo. Entonces el calor como tal, por desgracia, es imbatible. Y el cuento de esto es que simple y llanamente una de las prevenciones al golpe de calor es la hidratación y el enfriamiento. Lo otro es, que me parece importante hablar, doctor, es cómo es esa hidratación, cómo debe ser esa hidratación. Agua normal debe tener, ahorita está quizás en tendencia el tema de los electrolitos, hablo de cosas que se han popularizado, ¿no? Esa hidratación para que sea una hidratación efectiva, porque yo creo que esto aplica a distintas disciplinas, no solamente al fútbol, Sí, ¿no? A todos los deportes. ¿Cuál es una hidratación adecuada para alguien que realice un ejercicio de este tipo? En términos generales, el que hace deporte y hace más de 1 hora y un medio ambiente caliente tiene que hacer una cosa que se llama medición de la sudoración. Eso significa que simple y llanamente antes en el baño, desnudo, te pesas y te vas a entrenar y después cuando vuelvas te vuelves a pesar. Pero al mismo tiempo tienes que medir lo que bebes. Entonces, aquí es importante que hay que reponer como mínimo, que todo el mundo el mínimo, sería ideal reponer igual. Pierdo 2 litros, tomar 2 litros. El planteamiento es que a veces tomar 2 litros en 1 hora es muy difícil. Entonces uno tiene que irse preparando y tiene que saber cuánto suda por hora y tiene que ir entrenando el estómago a la cantidad de líquido que va bebiendo. Entonces, cuando el entrenamiento dura más de 60 minutos, ya la aplicación, antes tener electrolitos es importante, pero ya después de la hora electrolitos más carbohidratos, porque los carbohidratos dan una buena cantidad de energía, que es lo que se gasta 1 gramo por minuto de entrenamiento fuerte. Entonces, te tienes que pesar antes, tienes que saber cuánto pesa, mínimo agua, ideal bebidas deportivas que tengan electrolitos 6%, y eso te va a ayudar notablemente a mantenerte hidratado. Y por buena suerte o mala suerte, los atletas sudan más rápido que las otras personas. Tienen la ventaja que sudan menos sodio, pero al sudar más es como si tú tuvieras un radiador con un huequito, pierdes y no recuperas, tú ves que la aguja comienza a subir. Y recuérdense una cosa, en el deporte de resistencia, el calor tiene un efecto metabólico sobre el músculo, sobre mayor gasto de glucógeno y más fácil fatiga. Y recuérdense que la fatiga no solo viene en el músculo, sino como la percibe centralmente, y se percibe mucho más el calor, la fatiga en zonas de calor y más si estás deshidratado. Entonces la idea es nunca llegar con el radiador vacío. Mantener el radiador lleno no es como en los carros que es sellado, sino tú tienes que ir poniendo y al final tienes que reponerte y ver cuánto perdiste para lo más rápido volver a recuperar lo que perdiste, porque recuérdate que en caso de entrenamiento hay jugadores, hay grupos del fútbol que en una época entrenan en la mañana y a las 3 de la tarde están entrenando otra vez. Entonces tú tienes que llegar bien alimentado o bien nutrido o bien energetizado y con buena cantidad de hidratación, pues tú no puedes ir ni con el carro recalentado ni con el carro sin gasolina. Es decir, que el tema de la hidratación va más allá de un cooling break. Si una persona que haga deporte o que no haga deporte, ¿no? ¿Cuál debería ser su estándar de hidratación? El planteamiento es interesante porque la euhidratación es donde uno está perfectamente y varían un pelo. Hay personas que sudan más que otras, pero el alrededor de 1,5 litros hasta 2,5 litros es lo normal. Pero recuérdense una cosa, que bebida, uno piensa hidratación, el té que me estoy tomando o toda esa área, no. Si usted se toma 2 cafés, usted se está metiendo 500 cc. Usted se toma su agüita, también se está tomando, o a usted le gusta la sopa, usted se está tomando en esa zona. Usted se toma el jugo y cuando usted suma a final de día los 2 cafés, el té, la sopita y en la tarde, pues ahí usted va a caer los 2 litros.
ahí no va a tener mayor problema. Aumenta mucho el requerimiento cuando hay momentos de olas de calor. Aquí no las tenemos tanto. Y la otra cosa, que nosotros en el trópico estamos acostumbrados más al calor. Entonces sudamos, pero automáticamente, inconscientemente nosotros nos hidratamos mucho más. Es interesante el tema y cómo esté distribuido cuando hablan, cómo se distribuyó, es decir, por qué en ese momento del juego, porque es en el momento, digamos, que está estudiado que ahí empieza o podría empezar la fatiga. Exactamente. Ahí está dado el punto. Recuérdense una cosa, no sé si se han fijado que a los atletas, cuando terminan los partidos, a veces se quitan la camisa y tienen puesto como un dispositivo, como diría un amigo, mire, y porque tienen sostén, no, eso no es un sostén, es un aparato que mide frecuencia cardíaca, movimiento, giro, y entonces te dice a qué velocidad fuiste, a qué intensidad hiciste, y ahí te da cálculo de gasto calórico. Entonces cuando tú estás jugando en un medio, un adelantado, tú puedes ir desde 12 hasta 18 calorías por minuto, y recuérdense que buena parte de esas calorías, casi el 80% se pierde en calor. Entonces tú tienes que facilitar que haya el proceso de sudoración para enfriar el cuerpo, pero recuérdate, estás abriendo el radiador y tú tienes que mantener lleno ese radiador. Bueno, definitivamente yo creo, doctor, que esta es como la primera vez que se implementa a título masivo en el caso mundial, y bueno, se verá en el desempeño, ¿no? Claro. Si es efectivo o no. Habrá, como dicen los puristas, lo que creen, pero me ha parecido interesante tener su opinión, sobre todo que la comunidad científica entiendo que está de acuerdo, ¿no? Claro, y FIFA tiene un grupo de investigación sobre el área, hasta el punto que nosotros hacemos un curso que se llama Médico FIFA. Ajá. Y hay 4 temas que son referentes exclusivamente: hidratación y nutrición y el cooling break. Y bueno, como digo yo, para presentar el diploma tiene que presentar el examen, pero nos mandan a hacer ese trabajo, y la parte de investigación dentro de esta área, para ponerlo obligatoriamente, está súper respaldado. Oye, ahorita hemos hablado de hidratación, pero hay que aprovechar, aunque me queda poco tiempo, la alimentación. ¿Cómo debe uno prepararse antes de un partido como este? ¿Cómo se preparan estos atletas? Wow, interesante, que esto no viene de ahorita. Estos vienen, y recuérdense, la semana pasada se jugó UEFA, se jugaron todos, y ellos ya traen su preparación. Y entonces todo estaba preparado o calculado en base a peso, talla, intensidad. Para eso es el aparatico que cargan en el pecho, calculando todo eso, y les están dando sus 3 comidas, sus 2 meriendas, sus recuperadores después de entrenamiento, asociado a la parte de fisioterapia. Entonces eso, a cálculo por peso, va una caloría por hora, se miden toda una serie de cosas, y ellos tienen su nutricionista y se le va dando y se le facilita para que la alimentación cumpla los objetivos de elevada cantidad de carbohidratos, para que puedan tener combustible dentro del pistón o dentro del músculo para que funcione eso. Y a posteriores recuperadores, porque al día siguiente puede ser que no sea tan duro, pero van a tener 2 horas más de entrenamiento. Entonces hay que recuperar ese glucógeno o azúcar muscular para que el pistón funcione perfectamente y aguante y no se lesione. Eso es súper importante. Bueno, yo tengo que despedirlo, doctor. Ha sido un gusto realmente tenerlo aquí en el estudio. @Ricardo Javornik. Oye, está difícil. Onda, la superestación. Como la vida misma. Seria cuando se amerita. Llena de fe cuando toca. Y en un bochinche cada vez que se puede. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Todo de la cultura pop. Valeria Valle y Jorge Roy. Un par que no necesita presentación. Kiara y Rafael Romero. Onda Beat. La onda de los melómanos. Leo Aldana y Mariana Marval. Un espacio pensado para hombres e irresistible para las... El mundial se juega en la cancha, pero se vive en la memoria. Las anécdotas inolvidables marcan un gol. Crónicas mundialistas en Shirley Radio. Hoy conoceremos la crónica mundialista de Amanda Dudamel. Ahí la tienen, que la disfruten. El mundial se juega en la cancha, pero se vive en la memoria. Las anécdotas inolvidables marcan un gol. Crónicas mundialistas en Shirley Radio. Hola Shirley, ¿cómo estás? Amanda Dudamel por acá.
qué emoción que ya empezó esta época mundialista, porque bueno, yo como buena hija de futbolista, toda mi vida me lo he gozado un montón. Pero la verdad es que tengo una historia bastante peculiar, porque en el último mundial hubo una coincidencia muy cómica. Había una superstición con el tema del resultado del mundial y el resultado del universo. Y resulta que el mismo año que fue el mundial, 2022, era el año en el que yo competía, que luego terminé compitiendo pues principios de 2023, pero era como la misma edición ese año. Y se supone que, dice la leyenda, que ya había sucedido varias veces que cuando Argentina ganaba el Mundial, Venezuela se coronaba Miss Universo. Y yo me fui enterando de todo esto a medida que el Mundial avanzaba, ¿no? Si ya yo de por sí lo sigo y tengo mis favoritos, yo siempre he ido a España y a Colombia, pues por la cercanía con los países, pero jamás le había ido a Argentina, y se podrán imaginar que pasaba fase tras fase y los resultados iban apuntando a que Argentina podía ser un posible ganador. Y ya yo me iba tomando en serio, me empezaba a tomar más en serio esta superstición, ¿no? Bueno, les puedo contar que ha sido la final que más me he gozado de todos los mundiales que he visto, y me dejó con mucha ilusión, por supuesto. Yo siento que estuvimos allí. Igual Venezuela ganó en el Miss Universo, así como Argentina ganó el Mundial. Y nada, tengo que buscar ahora otra superstición en la cual creer este Mundial, porque me lo gocé tanto yendo a la Argentina y disfrutándome esa final tan intensa que estuvo, que me parece que lo voy a hacer tradición. Espero que se gocen el Mundial todos ustedes también. Un abrazote. El partido termina, pero el recuerdo queda. Esto fue Crónicas